a recibir a nuestro próximo invitado, es el diputado Juan Brugue. Gracias por haber venido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto estar con ustedes aquí. Igualmente, diputado nacional y por supuesto que vamos a hablar de muchos temas que están pasando hoy por la Cámara de Diputados y por el Congreso en líneas generales. Por supuesto que el tema del aborto atraviesa o de la despenalización del aborto atraviesa prácticamente todas las agendas y vamos a empezar por ahí, si le parece, diputado. Usted tiene un proyecto de ley contrario al presentado en varias instancias y que ahora se volvió a presentar con la firma de 71 legisladores. Sí, se dice que es contrario, pero en definitiva, en la etapa esta en donde estamos en la discusión de la despenalización del aborto, nosotros decimos que el aborto es el final de una película, ¿no? Acá tenemos que trabajar en todo lo que es la educación sexual, en las escuelas, en los métodos anticonceptivos. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los métodos anticonceptivos. Y el proyecto que nosotros presentamos junto con otros diputados, que hoy ya tenemos 35 firmas apoyando este proyecto, es un programa integral de protección y apoyo a la mujer embarazada y al niño por nacer, donde partimos de conceptos constitucionales, jurídicos y científicos diferentes a los que plantean la despenalización del aborto. El proyecto nuestro no se va a tratar paralelamente al de la despenalización, porque en los hechos nuestro proyecto está dentro de lo que es el actual marco jurídico constitucional, en donde está prohibido el aborto, salvo las excepciones que prevé el Código Penal. El proyecto nuestro lo que viene a integrar una temática, una problemática que en muchos casos puede derivar en el aborto, ¿no? Uno de los puntos creo que de mayor debate alrededor de todo esto, independientemente de las posturas de cada uno de los diputados o senadores, tiene que ver con el tema de los abortos clandestinos en la Argentina y con una realidad, con algo que sucede y que si no hay una modificación seguirá sucediendo. ¿Cómo se trabaja en ese punto la salud pública? Bueno, primero saber, conocer, porque las estadísticas es lo que todavía no tenemos. De hecho, yo estoy proponiendo especialistas en estadística de Chile y de Brasil, porque Argentina no tenemos estadísticas confiables. De hecho, las estadísticas del año 2016 que elaboró el Ministerio de Salud, hoy yo he presentado un pedido de informe para que el señor ministro, a través de sus organismos competentes, me haga la categorización correcta de esas estadísticas, porque no se puede tomar como ingreso por aborto diferentes circunstancias que se dan en situaciones en diferentes hospitales. Entonces, al no estar categorizado, no sabemos realmente cuál es esa estadística. Entonces, ese es un elemento que tenemos que saber en dónde estamos parados desde ese punto de vista. Que es un tema a tener en cuenta, no es el único tema, porque no nos podemos manejar exclusivamente por cuestiones de estadísticas cuando estamos hablando de cuestiones más profundas, como es desde cuándo comienza la vida y de los marcos de referencia en cómo se protege la vida en todas sus etapas de evolución, ¿no? Que en este caso nosotros somos partidarios de que la vida hay que protegerla desde la concepción, como lo establece nuestro marco constitucional. Entonces, en ese esquema, cuando hablamos de las realidades, por eso es muy importante este debate que se va a abrir, ahí los expertos nos van a ilustrar sobre estas realidades. Esta es una realidad que hay que armarla de a pedazos. ¿Por qué? Porque es un tema que nunca se debatió abiertamente como se está debatiendo ahora, y segundo, en donde hay posicionamientos fundamentalistas de un lado y del otro, que nosotros como diputados tenemos que abstenernos de tener esos posicionamientos fundamentalistas porque tenemos que legislar para todos los argentinos y en función de eso ver de cada uno de estos expertos, de cada una de las experiencias personales, porque también van a venir gente que han tenido experiencias con temas de abortos, de los mismos médicos que están en la trinchera, o sea, en el frente de batalla, vamos a poder armar esa realidad a la cual algunos de un lado dicen que de una forma y otros de otro lado dicen que de otra, ¿no? Hasta ahora la información indica que la Cámara está dividida en 3/3, unos a favor, otros en contra del proyecto más importante, y 1/3 que está indeciso. ¿Qué perspectivas tienen ustedes a futuro respecto a cómo se podría volcar, o sea, cómo se vive en la Cámara respecto a cómo viene la partida hasta ahora? Yo creo que todo va a depender de estas audiencias públicas. Yo creo que va a depender de cómo aquellos que están indecisos, como tú dices, puedan ilustrarse mayormente y puedan inclinarse por una posición por otra o abstenerse, llegado el caso, porque también puede haber una posición de abstención. Lo hemos tenido en varias leyes. Por eso es importante lo que nos van a decir y es muy importante cómo nosotros acercamos, o sea, los que tenemos posición tomada, cómo acercamos a aquellos expertos que sirvan para lograr convencer a aquellos diputados indecisos
para la postura que nosotros propiciamos, ¿no? Eso yo creo que es una tarea que van a hacer también aquellos diputados que están en favor de la despenalización. Pero es muy importante que esos indecisos participen en las audiencias públicas, que hagan preguntas, que aprovechen un hecho histórico, que es que justamente en esta temática se profundice, ¿no? Quizás no fui claro en mi pregunta. ¿Usted cree que van a primar su postura o la contraria? No sé. Es difícil saberlo a esta altura del partido y sería totalmente irresponsable. Yo de mi parte quiero que prevalezca la postura. En la realidad, a ver, ¿qué dice la calle? Porque también esto es importante señalarlo, ¿no? Lo que están a favor de la despenalización del aborto es como que tienen una mayor organización, es como tienen una mayor visibilidad y tienen una militancia diferente a las de los que no estamos a favor de la despenalización, ¿no es cierto? Pero militancia no es necesariamente igual a número. Militancia necesariamente no es igual a mayorías. Yo personalmente le puedo decir que hay una gran mayoría silenciosa en el país que no está a favor de la despenalización, por lo que yo veo en el interior del país. Diferente la situación de Capital Federal y del Gran Buenos Aires, en donde algunas encuestas se focalizaron en ese punto, pero no hicieron un análisis del resto del país. O sea que no hay absolutos en esto, pero sí hay una mayoría silenciosa. Yo lamento profundamente de que nuestra Constitución no nos habilite una consulta popular. Yo soy constitucionalista y yo votaría una ley que llame a consulta popular por este tema. Sí, vinculante, no vinculante, las que le guste, no tengo ningún inconveniente, porque sí estoy convencido de que hay una mayoría silenciosa que quiere expresarse y no se puede expresar porque no tiene ni el camino ni el vehículo para expresarse, porque sí lo tienen aquellos otros que están en la militancia en favor del aborto. Cuando se habla de un proyecto que proteja la vida, según el proyecto que ustedes apuntan, desde la concepción, ¿sí? ¿No se corre el riesgo de que se termine, o sea, por no avanzar hacia el aborto, terminemos yéndonos más para atrás y no se permita directamente el aborto en casos de violación porque no deja de ser vida? Nosotros no hemos tocado el Código Penal como está actualmente. Mi proyecto, o nuestro proyecto mejor dicho, porque son de varios diputados y de la Red Federal de Familia que ha colaborado con nosotros, no tocamos ni hablamos nada de esos supuestos que prevé el Código Penal. Por ahora, no deja de ser vida según esos principios. No obstante, nosotros en ese punto, por ejemplo, fíjate que una de las causales es el tema producto de la violación, que eso está permitido. Nuestro proyecto dice que aquella mujer que ha quedado embarazada, producto de algún hecho contra la integridad sexual, que es el término correcto, violación para la gente que nos está escuchando, en nuestro proyecto creamos un incentivo económico para que la mujer mantenga el embarazo y pueda dar la luz. O sea, nosotros ahí no abrimos juicios concretamente en lo que hace a lo que prevé el Código Penal. Filosóficamente, si vos me preguntás mi posición, y sí, pero nosotros no tocamos el Código Penal. El Código Penal está como está y no ha sido declarado inconstitucional. Se podría plantear una cuestión de inconstitucionalidad el día de mañana sobre el Código Penal, que no se ha planteado porque no se dan los supuestos. Claro. Es donde también hay que preguntarse cuántas son las personas que hoy están presas en la República Argentina por haber cometido, ayudado o aportado a hacer un aborto, ¿no? Polémico el tema y tenemos para seguir seguramente en otra oportunidad donde lo invitaremos. Quiero una breve respuesta sobre una cuestión que está en boca de prácticamente todos en la agenda de hoy. ¿Qué pasa con el tema de los pasajes canjeados por los legisladores por cash? Digo, ¿cómo se toma esto? Porque la verdad que la sociedad no lo ha tomado muy bien. Es una buena pregunta. Le voy a hablar primero de lo personal, porque hablar de colegas a veces es difícil, lo cual no le voy a quitar, digamos, el sallo a la pregunta, ¿no? Primero yo le puedo decirte que el año pasado, cuando se decidió el aumento, porque antes se tenía un monto por el tema del canje de pasaje, y se decidió un aumento en función al crecimiento. No, yo no acepté el aumento. O sea, yo personalmente no acepté el aumento. Y esto no lo hice ni por cuestiones éticas ni filosóficas, sino por cuestiones estrictamente de que yo no estaba dando respuesta al problema de la inflación, de que yo no estaba dando respuesta a la gran cantidad de pobres que tiene la República Argentina y a la cantidad de los índices desocupados. Entonces, yo decía, yo no estoy siendo eficiente como legislador, mal me puedo estar aumentando, cuando en definitiva no estoy dando respuesta. Ese fue mi posicionamiento, lo firmé y hoy se mantiene. De hecho, yo cobro menos que el resto de los diputados que mayoritariamente aceptaron. Sí. Hubo un grupo de diputados que aceptamos, algunos ya no están, otros no sé si siguen en esa posición, pero yo sigo en esa como tal. Ahora bien, el tema del canje
acá hay que verlo en los extremos, porque es normal de que uno utilice pasajes para, primero viajar, yo soy de Córdoba, o sea que yo estoy usando pasajes, yo vengo y uso los pasajes que me corresponden. No lo quiero apurar, pero Sí, se nos termina el imagino, programa. Bueno, pero hay que ver los extremos. ¿Qué pasa con aquellos que han canjeado todo y aquellos otros que no han canjeado nunca, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay que ver cuál es la situación por lo que lleva a esos dos extremos. Porque nosotros normalmente en la función del legislador necesitamos pasajes para terceros, ya sea porque necesitamos traer personas que tengan que hacerse atender aquí o en otro Así lugar, es. porque los pasajes sirven para todo el territorio nacional, o por ahí nosotros necesitamos también hacer viajes a diferentes regiones para ejercer nuestras funciones. El problema está cuando se hace abuso y cuando no se utilizan como corresponde. Ahí es donde hay que poner el acento. Diputado, muchísimas gracias por Gracias haber a venido. ustedes. Disculpe la brevedad, pero se No. nos termina el programa.